Federico Ríos nació en Manizales, ha recorrido el país con su cámara conociendo a Colombia desde sus entrañas. Desde muy joven supo que quería dedicarse a conocer el mundo a través de su lente, pero sobre todo a contar historias. Sus fotos han llegado a la portada del New York Times, así como a los periódicos más importantes del país, sin dejar de lado las exposiciones en museos nacionales e internacionales. Por su trabajo ha estado en peligro muchas veces. Además, lo han catalogado como el fotógrafo de las FARC, título que le ha causado un sinnúmero de amenazas. Empezó en la fotografía cuando era un niño. Dice que las fotos sirven para transportar a las personas a lugares que no pueden visitar. La fotografía te enfrenta con sujetos, que es un ejercicio metafísico. Una foto te permite sentir, vibrar, generar emociones. No es un asunto netamente visual. Antes de tomar una foto, piensa en unos términos éticos y políticos muy importantes. Ya no se hace una fotografía individual y desde una mirada inocente, sino una fotografía consciente que tiene un papel político y con principios. Se trata de un ejercicio en el que se pueden dar muchas libertades, pero no se puede alterar la realidad. Hay un compromiso con la historia. Dice que existen diferentes niveles de distintas fotos que pueden pasar a la historia, cuando se convierten en registros únicos de momentos históricos, como las fotos del desastre de las Torres Gemelas o de la caída del muro de Berlín. Pero también hay otras fotos históricas que se pueden convertir en icónicas de acuerdo a la perspectiva. Una foto se puede volver histórica por su peso visual, por la contundencia del instante o por los personajes que la componen. Tiene un enfoque narrativo de la actualidad desde diferentes perspectivas. Su trabajo más extenso fue el de seguir a las FARC desde el 2010 e incluso ahora a los exguerrilleros que decidieron dejar las armas o a quienes por su cuenta volvieron al monte. El fotógrafo asegura que estamos en un momento diferente de la individualización, tanto de los sujetos como de las imágenes, que no hay una sola foto representativa del conflicto. Las imágenes en sí mismas son una construcción colectiva, como una figura de reloj de arena, en la que la parte más ancha somos muchos fotógrafos, registramos el conflicto desde puntos de vista distintos, y la parte más delgada son las fotos más reconocidas. Hay un montón de fotos dialogando, construyendo realidades entre ellas. La fotografía no es tajante. Los fotógrafos y las fotos se unen para crear diálogos. Hay un ejercicio de diversidad. Es un fotógrafo de guerra que pretende, a través de su lente, contar la historia y humanizar a personas que se ven inmiscuidas en situaciones complejas, muchas veces no por elección, a través de su lente. Vivian Maier nació en Nueva York en 1926. Su madre era francesa y su padre austrohúngaro. De niña regresó a Francia, donde pasó buena parte de su niñez en los Alpes franceses. Al regresar a Estados Unidos, trabajó en un taller clandestino para luego dedicarse a ser niñera. Hacia 1949, aún en Francia, Vivian comenzó a realizar fotografías con una cámara Kodak. En 1952 compró una Reflex, una cámara antigua que tenía el visor en la parte superior. Maier fue siempre muy consistente con los sujetos y motivos fotográficos que elegía. Hacía fotos de mujeres bien vestidas, ciudadanos mayores, niños, habitantes de la calle y autorretratos. Lo primero que salta a la vista en el trabajo de Vivian es su consistencia, tanto en las elecciones temáticas como estéticas, que se trata de uno de los retos más importantes que enfrenta cualquier fotógrafo. A Vivian le ayudaba la escasez de recursos fotográficos propios de su tiempo. Durante años solamente tuvo una cámara con una misma óptica. Era una mujer sobria en sus contenidos y consistente en sus temáticas. Las fotografías en la calle tienen un marcado tinte humanista. Observaba a las personas y estaba atenta a la acción y los acontecimientos. Podía hacer fotografías sin mayor obstáculo por muchas razones. En Estados Unidos, mucha gente se dejaba fotografiar en la calle sin mayor inconveniente. Muy poca gente le debió prestar atención, y eso fue fantástico para su fotografía. Aunque hay apenas algunas imágenes hechas por Vivian con gente mal encarada, en general se nota que sus sujetos no le daban mayor importancia al asunto y por tanto lucían relajados. Es muy notable, por otra parte, que Vivian se interesaba en las demás personas. Aunque hay algunas fotografías de geometrías, abstracciones o edificios, la inmensa mayoría de sus imágenes incluyen personas. Debido al uso de una cámara reflex de formato medio, encuadraba desde el visor con la cámara a la cintura, lo cual le confería a sus sujetos un aire de superioridad por el ángulo contrapicado con el que eran representados.
La fotografía implicaba en el tiempo de Vivian un reto técnico tan importante que muchos aficionados abandonaban la cámara por la frustración de llevar carretes a revelar con apenas una o dos fotos técnicamente aceptables. Los manuales fotográficos previos a 1950 están plagados de instrucciones técnicas para lograr una toma aceptable donde lo estético era muchas veces secundario. En este contexto es de hacer notar el dominio que tenía Vivian de la cámara. En sus autorretratos no aparecen exposímetros, de modo que aprendió a calcular la cantidad de luz y ajustar los parámetros de exposición a simple vista. Sus fotografías están en foco y son en su gran mayoría congelados perfectamente nítidos. En las hojas de contacto que se han hecho públicas existen pocos errores o cuadros inservibles. Hablando de los formatos, las reflex binoculares de formato medio como la que usaba esta fotógrafa implican retos en la composición, pero a cambio ofrecen una calidad espectacular gracias al negativo de tamaño mayor. Poco se sabe de cómo Vivian aprendió a realizar fotografías, pero lo que queda muy claro es que logró un nivel de oficio poco habitual para un aficionado. Sus fotografías tienen una composición sólida, en un formato difícil para diseñar, la mayoría en blanco y negro. Sin embargo, tomó algunas a color con acierto. Los costos de película y procesado seguramente influyeron en la elección de Vivian, pero también es muy evidente que se sentía cómoda con el formato monocromático. A través de sus fotos es muy claro que Vivian era una mujer muy inteligente, controlada, perspicaz, sutil y observadora. Vivian notaba la sutileza de la calle, era curiosa y exploraba las escenas en busca de alguna peculiaridad.